Muy bien, señor presidente. Hay una solicitud del honorable senador señor José Durana para que se invite a exponer al abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente, señor Felipe Riesco, en relación al proyecto de ley en primer trámite constitucional para someter evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal. También hay una solicitud de la Asociación Chilena de Propietarios de Bosques Nativos, Asociación Gremial, para exponer respecto del mismo proyecto. Y finalmente hay una minuta de la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, con la que efectúa observaciones al proyecto de ley que establece restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas, que se encuentra para segundo informe en esta comisión. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias. Magdalena, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay observación, tendremos a la vista las solicitudes de concurrencia cuando corresponda. Saludar al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, lo veo con máscara, o sea, ahí lo veo con mayor integridad. Un gusto. Veo también a Andrés Meneses del Ministerio de Agricultura y, bueno, los colegas presentes, Daniela y otras organizaciones. ¿Me habían pedido la palabra, senadora Allende? No, presidente, mejor empecemos, que quería ver si después íbamos a tener más invitados o esta iba a ser la única sesión, pero mejor hagamos la sesión y después vemos eso, si le parece. Perfecto, perfecto. Señora secretaria, entonces continuamos con la tramitación y le damos la palabra, de acuerdo a lo que habíamos convenido, al director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. No, ahí está. Ah, para poder compartir. Ahí está. Ya. Estamos tratando. Ahí ya. Perfecto. Aceptar. Ahí llegamos. Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores de la Comisión de Medio Ambiente, saludarles. Y hemos sido invitados a participar y a compartir la opinión y consideraciones de la Corporación Nacional Forestal frente a la moción parlamentaria que modificaría la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente para someter a la evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo y de explotación forestal. Para este efecto hemos preparado y queremos compartir con los honorables integrantes de la comisión una presentación que al inicio mostrará muy sucintamente una reseña histórica y cómo y como consecuencia de que se instalan y llegan las plantaciones a Chile, a nuestro país, y luego haremos una reseña de todos los cuerpos legales y regulaciones que hoy constituyen el conjunto de la legislación forestal chilena. Para este efecto, me acompaña el gerente de fiscalización y evaluación ambiental de la CONAF, señor Juan Carlos Castillo, el fiscal de la corporación también, don Fernando Llona, que está tratando de instalarse, y también el abogado y asesor del Ministerio de Agricultura, don Andrés Meneses. Quienes se harán cargo también entonces de los aspectos técnicos y legales específicos, tanto durante la exposición como ante consultas que si quisieran formular. ¿Estamos bien ahí? Bien. Muy brevemente,
Solamente hemos querido destacar que las plantaciones en Chile tienen un origen con uso muy intensivo de la agricultura, básicamente de la actividad agrícola en el sur, y que se genera y termina en zonas profundamente erosionadas y degradadas. Eso, por lo tanto, lo que ocurre no es algo accidental, ocurre producto también de la intervención del hombre. Y hay muchos libros que dan cuenta de esto. Por de pronto, ya en esa época, en una línea de tiempo, por supuesto en el sur, zona de Maule, y el sur, la explotación de trigo, que se vende principalmente a los mercados de Perú. Posteriormente, Chile continúa con esta masificación, se vende a los mercados de Estados Unidos, Australia. La fiebre del oro lleva que migren muchas personas y que requieran más alimento, y Chile se suma a esa exportación de manera significativa. Posteriormente, esos mercados comienzan a producir también sus propios trigos, decae esta actividad y desde luego quedan terrenos esencialmente degradados y profundamente erosionados. Desde luego, en esa época, muchos se destacaban el cómo Chile tenía este prodigio de generar volúmenes y rendimientos muy abundantes, pero al final del día quedó un territorio tremendamente afectado. Y así, distintos autores dan cuenta de esto, y que tanto el autor Juan Cordero, Rafael Elizalde, entre tantos, advierten de la situación y evidencian que la situación es insostenible porque, en definitiva, se ha eliminado una cobertura vegetacional importante. También, como antecedente, ya en el año 1946, la Dirección de Agricultura da cuenta de los datos que están ahí. En 19 millones de hectáreas erosionadas, el 60% de los suelos de Malleco estaban severamente erosionados, Coyipulli, Los Sauces, en fin, todo el sur, en la región de la Araucanía, la región de Cautín, Galvarino, también más hacia el norte, la zona de Itata, y Cauquenes también presenta suelos esqueléticos por el indiscriminado uso del trigo. Con esto solamente destacar cómo se genera este proceso y cuál es lo que se construye para controlar esto. Solamente señalar de que el gobierno de Chile toma conciencia de esta situación, se hace cargo como Estado, contrata a un destacado científico alemán, don Federico Albert, quien llega a Chile aproximadamente en el año 1888, se incorpora, él era doctor en ciencias naturales, y se integra a distintas entidades del Estado, propone, trabaja básicamente en contención de dunas, formula programas para forestación, propone 27 empresas ya en esa época, y solamente como mención, desde luego, una de ellas es el pino insigne o pino de Monterrey, que por su facilidad de instalación, prendimiento y adaptación, desde luego encuentra un hábitat de fácil desarrollo y de instalación. De manera de que lo que debemos concluir, en consecuencia, de que las plantaciones nacen como una respuesta a la situación ecológica que el país había sido llevado.
solamente una lámina para ilustrar lo que existía en buena parte del sur. La construcción del viaducto en Vallejo en el año 1888. Se observa la construcción y se observa ahí sitios absolutamente sin ninguna vegetación y expuesto, por supuesto, a una erosión muy fuerte. En la sesión anterior, entiendo también de que el expositor mostró también otras zonas y otras evidencias donde esta erosión era francamente impresionante. Pero en contraste también a eso, mostrar una foto del viaducto del día de hoy, con una cubierta vegetacional arbórea, que recupera terrenos degradados, que hace un control de la erosión, y que también se instala, no solamente aquí, sino en vastos territorios, en vastas partes del país, una amplia superficie boscosa, que contribuye de manera significativa también a la captura de carbono, que forma parte hoy día de compromisos internacionales que Chile ha hecho. Esto solo con el propósito de ilustrar que las plantaciones no surgen en Chile por azar o por capricho, sino que son la respuesta del Estado de Chile frente a una situación que era evidente y que había que corregir. Eso como introducción, y a continuación yo quisiera, ahí está en pantalla, presentarles a Juan Carlos Castillo, nuestro gerente de fiscalización y evaluación ambiental, quien se referirá a aspectos, instrumentos, regulaciones técnicas, como también legales, apoyados por tanto el asesor del Ministerio de Agricultura como el fiscal de la Corporación Nacional Forestal. Muchas gracias, director. Por su intermedio, señor presidente, quisiera saludar en primer lugar a las señoras senadoras y señores senadores. Luego de la intervención del director, que ha revisado un poco de historia sobre las plantaciones forestales en Chile, de lo cual hay mucho más que indicar, quisiéramos destacar que CONAF se enmarca en una actuación hacia la protección de los recursos vegetacionales, en un apego irrestricto de los recursos y de la legislación, lo cual permite transitar hacia el desarrollo sustentable con un fuerte resguardo social y ambiental. En lo estrictamente normativo y en su despliegue territorial, que implica todo el territorio nacional, CONAF se basa en su actuación en una gran cantidad y diversidad de regulaciones. Al respecto mencionaremos las más importantes. Dentro de este marco normativo reconocemos en primer lugar al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, contenido en el artículo 19, numeral 8 de la Constitución Política de la República. Actualmente, esa es nuestra premisa base de actuación. A su turno, debemos hacer un llamado a la Ley de Bosques, Decreto Supremo 4363 del año 1931. Esta ha sido una de las principales leyes que ha posibilitado contar con un instrumento de legislación, también para el fomento y para la protección de los bosques del país. Esta regulación ha permitido en el tiempo la creación de reservas de bosques y parques nacionales. Orientó desde sus inicios lo que hoy llamamos comúnmente la arborización urbana, e incorpora normativas sobre la regulación en el uso del fuego y sanciones, y tiene un articulado muy particular de protección, que es su artículo 5. Por otra parte, nos encontramos también con la Convención de Huáchina, Decreto Supremo 531 del año 1967, reconocida a nivel mundial como un instrumento para la protección de la flora, la fauna y la belleza escénica de América. En este marco, se han creado parques
y reservas nacionales y monumentos naturales. Por su parte, luego de una larga tramitación en el año 2008, se logra contar con una ley para el bosque nativo, para su recuperación, para su fomento, que incorpora fondos para su manejo productivo y su preservación, además de incentivos para fines de investigación. A su turno, el Estatuto de Fomento Forestal, Decreto Ley 701, instrumento que data desde inicio de los años 70, permitió regular la intervención sobre bosques nativos y fomento de las plantaciones. En ello, incentivó la forestación y recuperación de terrenos degradados. Y en este punto, debemos destacar que los conceptos basales están dados por la renovabilidad de los bosques y que al contar con un plan de manejo, solo se puede intervenir los bosques y las plantaciones. En esta diapositiva podemos encontrar aquellas regulaciones que han permitido la conservación de especies forestales de importancia para el país. En el punto 9, en el punto 10 y en el punto 11 nos encontramos con los decretos supremos 490 de protección de Alerce, que la declara monumento natural, el decreto supremo 43, que hace lo mismo sobre la Araucaria, y el 13, que se relaciona al Queule, al Pitao, al Ruil y a los bellotos. También nos encontramos con las regulaciones que nos vinculan al sistema de evaluación de impacto ambiental, como la Ley 19.300, sus modificaciones y reglamentos. Mencionar en el punto 12 la Ley 18.378, que permitió crear distritos de conservación, instrumentos que la corporación utiliza día a día. Ahora bien, en el punto 19 se encuentra el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, decreto supremo 236. Y esto es muy importante porque actualmente la corporación está fortaleciendo el área de asuntos indígenas, vinculando esa materia a todo el quehacer institucional, incorporándolo en la conservación, en el fomento, en la fiscalización y evaluación ambiental, entre otras materias. En el punto 22, y no menos importante, nos encontramos con los estatutos de la corporación, aquellos que orientan y entregan las bases de actuación sustantiva de la corporación. Y que todo ello, en conjunto con las regulaciones, entregan un escenario amplio y diverso de consideraciones. Pues bien, nos damos cuenta de esta vasta magnitud de regulaciones que hoy en día ya existen leyes que regulan los aspectos ambientales relacionados con las plantaciones y bosques nativos y sus recursos asociados. En complemento a la gran cantidad de regulaciones, actualmente están a disposición los estándares de certificación forestal, instrumentos que contienen normas rigurosas de protección ambiental para terrenos, las aguas y la biodiversidad. Reúnen una gran cantidad de principios y criterios que se deben considerar. Siendo voluntarios, una vez suscritos, se tornan obligatorios. Estas certificaciones contemplan auditorías externas independientes y periódicas. Y podemos señalar que las grandes empresas forestales, las que tienen mayores operaciones en el país, están prácticamente todas certificadas, quedando entonces más del 70% de las plantaciones sujetas a certificación. Y en términos numéricos, podemos dar cuenta de que existen más de 2.335.000 hectáreas certificadas por el sello FSC. Siendo un tema relevante, la Corporación Nacional Forestal, previendo la necesidad de que pequeños propietarios se inserten en el uso de estos mecanismos de certificación, el 25 de agosto, recién pasado, firmó un convenio con FSC Chile, a fin de facilitar el acceso a pequeños propietarios. Y actualmente, la dirección ejecutiva
se encuentra prospectando la suscripción de convenios con otros mecanismos de certificación, de tal forma de tener una mayor cantidad de instrumentos que se adapten a las realidades del mundo campesino forestal. En lo particular, y en el contexto del sello FSC, podemos traer a acotación el principio 6, que se refiere al impacto ambiental, que tiene como contexto de que todo manejo forestal deberá conservar la diversidad biológica y sus valores asociados, los recursos de agua, los suelos y los ecosistemas frágiles y únicos, además de los paisajes. En efecto, este principio 6 contiene el criterio 6.1 y que establece que deberá completarse una evaluación del impacto ambiental de acuerdo a la escala y la intensidad del manejo forestal, así como la peculiaridad de los recursos afectados que se deberá incorporar adecuadamente en el sistema de manejo. Es decir, prácticamente las empresas forestales y los propietarios forestales que suscriben estas certificaciones deben basarse en estos principios y en estos mecanismos para su manejo cuando lo suscriben. Y como recordamos, prácticamente la totalidad de las empresas se encuentran certificadas. Por su parte, y en complemento a la legislación y a la certificación forestal, existe a disposición el instrumento Protocolo de Plantaciones, elaborado y suscrito por una amplia variedad de organizaciones en el contexto del Consejo de Política Forestal. Un trabajo arduo, gigantesco, que logró reunir a un sinnúmero de instituciones que están ahí a la vista y que dio luz verde a través del instrumento que hemos señalado. Este protocolo contiene pautas técnicas de referencia en aspectos específicos de protección de suelos y aguas, protección contra incendios forestales y funcionalidad ecológica de las plantaciones. E incluye una estrategia de asociatividad para pequeños y medianos propietarios forestales. De este modo, persigue que las plantaciones se establezcan considerando una estructura espacial que asegure la discontinuidad del combustible, el manejo adecuado de la interfaz urbano-rural, el respeto por las comunidades indígenas, el reconocimiento de la funcionalidad ecológica que éstas tienen para las áreas en que se establecen, y un manejo apropiado para proteger la calidad y cantidad de las aguas que generan las cuencas. Es necesario destacar que respecto a la distribución del patrimonio forestal, el 57% está en manos de grandes empresas y el 43% en pequeños y medianos propietarios forestales. De este modo, los pequeños y medianos propietarios tienen un rol importante en la propiedad de las plantaciones. Siguiendo con el tema de las consideraciones, queremos llamar la atención a implicancias potenciales que se podrían generar en un escenario de cambio normativo. Observamos que se generará una mayor carga administrativa a los órganos del Estado con competencia ambiental. Se generará un mayor impacto en pequeños y medianos propietarios con escasa capacidad económica, lo que implicará mayores costos para el Estado. Creemos que es necesario también convocar a otros actores relevantes para participar en esta discusión, como la agrupación de los pequeños y medianos propietarios forestales, el Colegio de Ingenieros Forestales, las instituciones de certificación forestal y, lógicamente, las empresas forestales. Entonces, y finalmente, si se considera que hay aspectos que debieran ser mejorados, creemos que lo lógico sería vía el perfeccionamiento de las leyes forestales y sus procedimientos, como también considerar en ello a aquellos mecanismos existentes como la certificación forestal y obviamente
darle un mayor valor al protocolo de plantación. Muchas gracias. Gracias por la exposición. Señor director, ¿eso es todo por parte de CONAF? Director. Sí, sí, señor presidente, en general, dada que es nuestra primera participación, son consideraciones generales y las que hemos querido compartir. Yo sí, si usted, por su intermedio, presidente, si me permite, había cuenta que se logró incorporar nuestro fiscal Fernando Llona, solicitarle su venia para poder ofrecerle la palabra, por favor. Perfecto, ningún problema. Gracias, presidente. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. He logrado al fin poder contactarme. Solamente redundar, ¿no es cierto?, un poco en lo que a la normativa se refiere, lo que ya ha señalado nuestro gerente de evaluación ambiental y de fiscalización, don Juan Carlos Castillo, que ha dado cuenta de la robustez de la normativa en materia forestal ambiental en nuestro país, que viene ya desde el año 1925 con la ley de bosque y después con los distintos cuerpos normativos a los cuales el gerente ya hizo mención. Solamente hacer presente, señor presidente, que en definitiva, desde nuestra perspectiva, nuestro país cuenta con una vasta normativa legal forestal ambiental que a partir de la ley de bosque, como decía en sus inicios, y luego a través del decreto ley 701, que es el Estatuto de Fomento Forestal, y la ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal, que es la 20.283, se han establecido importantes normas que junto con regular la intervención de los bosques, ha contemplado prohibiciones, limitaciones y regulaciones tendientes a proteger no solo este recurso bosque, sino que también los recursos naturales renovables asociados al mismo, como son el agua y el suelo. Y ello considerando los principios en que se funda esta legislación forestal. Fundamentalmente, señor presidente, el principio de protección, que evita que los recursos forestales se dañen, se deterioran o se extingan, lo que es posible evitar por dos vías, por la vía de la preservación y por la vía de la conservación, es decir, por el establecimiento de normas, adoptando medidas antes de la intervención del recurso bosque y el principio de la conservación, adoptando medidas junto con o al momento del uso del recurso vía intervención o aprovechamiento para asegurar de ese modo la utilización sostenida, asegurando la conservación del bosque y el acrecentamiento y el mejoramiento de la renovabilidad del recurso. Yo creo que los aspectos de protección y recuperación de suelos a través del decreto ley 701 se reflejan precisamente en la obligación que tienen los particulares, primero, de presentar los instrumentos técnicos, plan de manejo respectivo para intervenir el bosque, y lo más importante, en la obligación de reforestar, dando así acatamiento al principio de la renovabilidad de los bosques. Es por eso que nosotros estimamos que la legislación hoy día, a la que ha hecho referencia el gerente, ¿no es cierto?, es la adecuada para los efectos de asegurar la protección del recurso. Y por último, por lo menos yo pienso que otorgándose la facultad que se pretende al Ministerio del Medio Ambiente, se está entregando una facultad al Ministerio que no tiene en este minuto conforme a la ley 20.417, que es la ley que creó el Ministerio. Eso, señor presidente. Gracias. Gracias por su exposición. Voy a ofrecer la palabra a los señores y señoras senadoras sobre
la exposición que hemos escuchado. Se ofrece la palabra. Siguiente. Senadora. Bueno, saludar por supuesto a quienes nos acompañan hoy día, el director nacional de CONAF y las otras personas y los invitados. La verdad es que la primera impresión que a mí me deja es que, bueno, una referencia histórica, en fin, pero no fue tan dedicada específicamente al proyecto, salvo al final, es decir, que existen suficientes legislaciones forestales como para hacerse cargo. Eso es todo el argumento, por lo menos que yo pude percibir por lo menos de la primera exposición, y es por reiterado. Quisiera saber un poco más, antes de entrar propiamente al proyecto, me gustaría conocer un poco más qué es lo que puede decir CONAF en relación al plan de manejo de corta nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, porque antes de entrar propiamente al proyecto, porque efectivamente hubo una presentación de la diputada Alejandra Sepúlveda y de Sergio Donoso en representación de la agrupación de ingenieros forestales por el bosque nativo ante la Contraloría General de la República, y entiendo que la Contraloría, con fecha 16 de marzo, hizo un dictamen 2020 donde dice que resulta incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumple con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. A mí me parece que ese dictamen es bastante importante. Yo sé que fue recurrido por el señor Aristía en su calidad de presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, pero yo creo que es importante que tengamos la opinión, en este caso las autoridades que están aquí, como el director de CONAF, saber cuál es su posición respecto a esto, como un primer lugar. Y después, no quiero alejarme de lo que sería propiamente nuestro proyecto, así que después de la siguiente invitada, que es la doctora Manusovich, sería bueno volver a ver si tenemos algunas otras observaciones. Pero me parece que aquí radicar exclusivamente en legislación forestal, o sea, yo creo que es importante que nosotros, presidente, como Comisión de Medio Ambiente, también escuchemos a científicos y a quienes tengan, digamos, bastante más que decir en relación a lo que son cómo preservar la biodiversidad, cómo a veces malos planes de manejo han afectado, digamos, ciertas condiciones, y yo creo que eso de todas maneras tenemos que revisarlo posteriormente. Entonces, en concreto, yo, fuera de esa pregunta específica sobre el dictamen, después de escuchar a la doctora Manusovich, yo me interesa efectivamente volver para ver si los instrumentos que actualmente se usan son suficientes. Por algo se presentó este proyecto, y yo creo que efectivamente, adelantándome a lo que es la discusión del proyecto como tal, que no fue muy, digamos, intensamente o detalladamente tratado, saber, digamos, por qué requeriría evaluación y no solamente para plantaciones forestales cuando hablemos de suelos frágiles, qué es el ciclo de vida, qué es, digamos, cómo se comporta incluso con el tratamiento de la captura de carbono, qué es las consecuencias que puede tener, etcétera, etcétera. Creo que es bien importante también que podamos más adelante dirigirnos a eso. Gracias, senadora Órdenes. Lo que yo pediría, Jimena, Isabel y José, o hacemos las preguntas ahora o escuchamos a la profesora y hacemos preguntas después, porque si hacemos solo comentarios no nos quedamos. Yo pido que definamos eso, o hacemos las preguntas a CONAF ahora y luego a nuestra invitada. Pediría que nos ordenáramos en eso para que no nos pillen los tiempos. Presidente, yo propongo entonces que escuchemos a la siguiente invitada y después formulamos preguntas y comentarios. Me parece más ordenado. Pasamos, le pedimos a nuestros invitados de CONAF y a Andrés que se mantengan obviamente en la sesión.
Vamos a escuchar a la académica y luego vamos a abrir preguntas a cada uno de ustedes. Tiene la palabra Daniela. Vale. Saludar a Rafael Proens también, que está ahí en línea. Daniela, tiene la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a toda la comisión y a todos los invitados a esta reunión. Estoy teniendo un poco de problemas con mi PowerPoint. Acabo de enviar la presentación a la secretaria. No sé si puedo intentar con mi PowerPoint, pero espero que no me falle. Si es que lo habrán recibido, o si no, sigo con mi PowerPoint nomás. Ya. Voy a esperar, voy a confiar en la tecnología. Necesito, ok, ahí tengo permiso para compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Ya, Sí. súper. Espero que no me falle. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Manusevich, soy doctora en política ambiental y soy profesora asistente de la Universidad de Chile en el Departamento de Geografía. Voy a estar comentando mis reflexiones respecto al proyecto de ley ya mencionado. Y primero quisiera partir con el contexto. Bueno, estamos hablando, este es el contexto, esto es lo que ha estado en las noticias los últimos 3 años, esto es lo último que hemos visto y vivido. Por un lado, incendios forestales dantescos, que acapararon las noticias y la atención nacional durante al menos 3 meses, y por otro lado, el reciente juicio que hay con respecto a Contraloría, indicando que la sustitución de formaciones xerófitas por plantaciones de paltos no contribuiría a conservar el bosque. Esto se da en un contexto nacional, ¿cierto? Se da en un contexto social específico, se da en un momento particular específico que está viviendo el país, y si bien hay ciertas formas de contar la historia, creo que también es importante centrarnos en el presente, en la situación y las demandas sociales actuales que existen de parte de la sociedad, de las presiones y los cambios ambientales actuales que estamos viviendo producto del cambio climático y de las regulaciones actuales, de cómo están funcionando las cosas en ese sentido. Y yo me voy a centrar principalmente en eso. No voy a hacer un recuento histórico, tampoco una revisión de todas las leyes ambientales o que tengan alguna relación con lo forestal, sino que más bien en lo práctico, en lo concreto, en lo que se ve enfrentado un propietario quizás grande, mediano, pequeño, al momento de hacer o no hacer una explotación forestal. Si bien tanto la ley de bosque nativo como el decreto de ley 701 se enfocan en temas forestales, su máximo enfoque por lo que están hechos, por su intención, es básicamente el predio. Se garantiza o se busca garantizar que el predio cumpla ciertos requisitos, y ya me voy a meter en eso, pero esa es su escala. Mientras tanto, lo que actualmente determina el reglamento del CIA es que en la zona de Santiago y Valparaíso tienen que pasar por evaluación de impacto ambiental los proyectos que tengan más de 500 hectáreas y 1000 hectáreas desde Aysén, o sea, desde Rancagua, desde la sexta región hasta Aysén. Esos serían los únicos proyectos que tendrían que pasar por evaluación de impacto ambiental. Son, es decir, proyectos enormes, no grandes, y que además estén en suelos frágiles. Y un poco para dimensionar de qué estamos hablando, lamento tener que utilizar el ejemplo de Santiago, pero siempre... Daniela, se escucha un poquito bajo, si puede, un poquito más... Ya, voy a tratar de... Ahí está mejor. Ahí está mejor. Ya, perdón. Ya, entonces, si nosotros queremos dimensionar, digamos, ¿qué son 1000 hectáreas? Ya, para que dimensionemos el tamaño, y perdón que use Santiago, pero resulta un poco más fácil, sería el área que está comprendida entre el Metro República, el Metro Salvador, el Metro Ñuble y el Metro Rondizoni. Esos son 1000 hectáreas. Solamente esta área, en este momento, con la actual regulación que existe, un área intervenida de este tamaño, que además esté en suelos frágiles, tendría que ser sometida a evaluación de impacto ambiental. Comprenderán que eso es un área enorme. Pero ¿qué aporta la evaluación de impacto ambiental? Que tiene una visión mucho más holística. Primero, no se basa solamente en el predio, y tiene una visión no solamente forestal, sino que ambiental en un sentido más amplio, y también incorpora variables sociales, ¿ya?
Por lo tanto, en ese sentido, la modificación que se sugiere parece apropiada, considerando la evidencia científica, el cambio climático y, como mencioné, el clima social actual. Sobre la ley de recuperación de bosque nativo, como todos saben, fue una ley que demoró mucho en ser discutida y que finalmente terminó con una visión bastante restrictiva de lo que se entiende por bosque. Sigue teniendo un enfoque muy poco ecosistémico del bosque, a pesar de que en el reglamento se mejora eso, sigue centrado en el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, pero nada más que lo forestal. No hay un enfoque holístico, no hay un enfoque ecosistémico, ¿ya? Esta es una fotografía que yo misma tomé del límite entre la 9ª y la 8ª región, justamente esta zona que se caracteriza a una escala muy grande, ¿no? Por haber sido una zona que estaba terriblemente erosionada. Sin embargo, existen muchas publicaciones que yo les puedo hacer llegar, y seguro ustedes las conocen muy bien desde el 2007, que indican que justamente esa área no estaba completamente deforestada y que la erosión no era tan como con brocha gruesa como se indica a veces en estos mapas de Elgueta. Bueno, dicho eso, el siguiente instrumento que hay que analizar definitivamente es el decreto ley 701, que a pesar de no tener presupuesto sigue regulando cómo se hacen las plantaciones forestales. Desde un punto de vista muy práctico, si uno entra a la página de CONAF y busca el decreto 701 y su reglamento, esto es lo que uno va a encontrar y va a poder bajar distintos formularios, que es lo que el propietario, la empresa, tiene que llenar para poder cumplir con lo que se solicita en los planes de manejo. Estamos hablando de una ley que tiene 45 años atrás, o sea, una ley, hoy día se está gobernando, digamos, los bosques con una ley que tiene 45 años, que no tiene ninguna mención a biodiversidad siquiera, menos de servicio ecosistémico, o sea, completamente desconectada del contexto actual. Y todo esto pareciera súper anacrónico y muy antiguo. Y uno dijera, bueno, pero si eso se ha mejorado, ahora hay regulación, ahí está la certificación ambiental, está el protocolo de plantaciones forestales. Entonces, pareciera ser que hay muchas cosas que se han mejorado. Pero desde el punto de vista de la evidencia científica, esto es un paper publicado en 2018, ¿ya? O sea, hace 2 años atrás. Y acá se indica justamente, acá se hace un análisis global de las causas de deforestación mundial y se indica la zona central de Chile, la actividad forestal, como una de las actividades que forzantes de la deforestación. Es decir, y bueno, esto que ustedes ven aquí, que Argentina y más allá Brasil, el arco de deforestación, o sea, la zona sur central de Chile sale indicada con el mismo nivel que otras zonas que nosotros tendemos a imaginar icónicamente como las áreas de deforestación. Ya, estamos hablando de esto, un paper del 2018. Entramos a la página de CONAF y vamos a bajar qué es lo que es el plan de manejo de plantaciones forestales. Esto es lo que se va a solicitar: el nombre del predio, rol, provincia, nivelización del predio, magnitud y riesgo, básicamente llenar unas tablas, algunas especies que puedan tener problemas de conservación y objetivo de manejo. O sea, esto es básicamente lo que tiene que hacer el propietario. Luego, efectivamente, se indica que se debe seguir el protocolo de plantaciones forestales, pero esto es voluntario, ¿ya? O sea, dice aquí, cabe señalar que las acciones aquí incorporadas de forma voluntaria, al formar parte de dicho plan, serán evaluadas y fiscalizadas. O sea, lo invito cordialmente a seguir el protocolo de plantaciones forestales, pero si usted lo hace, lo vamos a fiscalizar. ¿Qué incentivo puede tener una persona a efectivamente cumplir esto? Si sabe que al final se está poniendo más la soga del cuello. ¿Ya? Entonces, yo estoy analizando de una manera muy concreta. Bueno, aquí están todas las medidas que se incorporan y esto es básicamente lo que hay que llenar. Este es el anexo técnico. Por supuesto que hay más anexos, pero tampoco quise ocupar el tiempo revisando todos los formularios. Simplemente quería ilustrar un poco qué es en concreto hoy en día un plan de manejo o qué es en concreto lo que se hace para regular la actividad forestal. En contraste, la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente define impacto ambiental como la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto de actividad en un área determinada. Y define en el artículo 11, título 2, la pérdida de suelo, su capacidad de sustentar la biodiversidad, que esto afecte a plantas biota intervenida, explotada, alterada, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevamente podemos decir, bueno, pero los planes de manejo tratan de conservar la biodiversidad y medidas de mitigación, bla, 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 bla. Bueno. Nuevamente, publicaciones recientes, estamos hablando de papers que se publican en las mejores revistas del mundo y nos muestran que acá lo que se hizo fue un análisis
de la laguna de Matanzas, que se secó por completo, y lo que se hace aquí es un análisis de cuáles fueron nuevamente los forzantes que aumentaron la contaminación en esta laguna. Y lo que se encuentra es que el cambio en el uso del suelo, los planes de manejo existen desde que existe el 701, con planes de manejo desde los 70, han influido en la contaminación de esta laguna y han alterado el ciclo de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que, bien, existiendo la regulación, esa forma de regulación ambiental centrada en el plan de manejo, los resultados son los que pueden observar aquí a la vista. Seguimos teniendo problemas ambientales. Sería quizás injusto pedirle a los planes de manejo que fueran capaces de regular a nivel de paisaje, porque no están hechos para eso. Sin embargo, el CIA sí está hecho para eso. Acá hay otro paper recién publicado, el 2020, también en Nature, y acá lo que nos muestra es cómo cambia la diversidad en los suelos que tienen bosque nativo versus los que tienen plantaciones forestales. Bueno, sin entrar en el detalle específico, lo importante del mensaje aquí es que se pierde biodiversidad, que es importante o puede ser muy importante para la productividad en el largo plazo del suelo. Entonces, si nos recordamos el punto anterior de cuándo el CIA debería intervenir, bueno, acá tenemos evidencia científica, una de las muchas evidencias científicas, yo les estoy mostrando algunas, después les puedo enviar más, que nos muestran que efectivamente existe evidencia que nos muestra, 2020, que hay afectación de la biodiversidad y que esa biodiversidad puede afectar la productividad del suelo. Además, se entiende, el CIA entiende el medio ambiente como elementos naturales, ya mencionado, y socioculturales, cosa que no es, que escapa completamente al decreto de ley 701 y a la ley de bosque nativo. Y acá se define el área de influencia, nuevamente de elementos naturales, tanto como socioculturales, y la línea base que se debe establecer para la evaluación, como todos sabemos, es mucho más completa. Además, se establecen medidas de mitigación, reparación y compensación. Entonces tiene una visión mucho más holística del impacto que puede tener un proyecto. Además, las plantaciones forestales masivas, estoy hablando de grandes plantaciones forestales, por supuesto que no vamos a meter en el mismo saco a pequeños propietarios que tienen 50 hectáreas, 100 hectáreas, con grandes plantaciones forestales que estamos hablando que tienen 1 millón de hectáreas, ¿cierto? ¿Qué es lo que sabemos de las plantaciones forestales? Que tienen efectos sobre la inmigración y la pobreza, paper publicado, conflictividad social a nivel mundial. Esto no es particular de las plantaciones forestales en Chile. Las plantaciones forestales en el mundo están asociadas a una conflictividad con las comunidades que están cercanas. El CIA puede dar una respuesta mucho mejor que lo que pueden dar las leyes que existen actualmente con referente al bosque nativo y las plantaciones forestales, porque además implica la participación ciudadana y al requerir de otros servicios tienen que tener una visión mucho más holística del impacto que puede tener grandes explotaciones forestales. Voy a mencionar el agua rápidamente, estoy más que segura que ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Estas son todas las listas de publicaciones que indican el efecto de las plantaciones forestales sobre el rendimiento hídrico. Y bueno, la zona que más tiene pobreza multidimensional y carencia de agua, los lagos, la Araucanía, los ríos, justamente la zona de mayor intensidad de las plantaciones forestales. Sería injusto adjudicarlo únicamente a las plantaciones forestales, pero por supuesto que no lo ha hecho más fácil. El cambio climático más el tipo de uso del suelo que hacemos hace que se conjugue una situación muy difícil en esta zona de Chile. Por último, y un punto que me parece súper importante hablando de la actualidad, estos son extractos de cabildos de asociaciones campesinas que me parece que se mencionaron brevemente en las presentaciones, y existe un cuestionamiento de parte de sectores rurales. La gente en el campo entiende muy bien que se rozó el bosque nativo y que hay que cuidar el medio ambiente. Sin embargo, hay un fuerte cuestionamiento a que se les pida a ellos que tengan que hacer esta conservación, mientras que ven cómo para las plantaciones forestales y las grandes empresas existe prácticamente otro estándar. Voy a leer solamente esta parte que está aquí, que dice: cuestionamos la forma en la que se hacen los planes de manejo. Las empresas forestales tienen profesionales que adecuan los planes a sus intereses y a nosotros nos obligan a hacer planes que a veces no tienen nada que ver con las condiciones de nuestro bosque, clima, suelo y condiciones de trabajo. Ellos ven mucha desigualdad, ven un doble trato. Entonces, frente a ese doble trato, acá hay una oportunidad tremenda de un poquito emparejar la cancha y responder a estas demandas sociales que se están dando en el contexto actual que está viviendo el país y no el que se vivió hace 50 o quizás 100 años. Entonces acá hay también una oportunidad.
Sugerencias. Creo que es importante de todas formas definir un límite inferior con criterios de justicia ambiental, considerando la legitimidad. En el fondo decir, desde cierta cantidad de hectáreas o de avalúo fiscal o de saturación de una cuenca o de algún criterio biofísico, se tiene que someter a evaluación de impacto ambiental. Y también es muy importante que en el diseño de esto se evite el fraccionamiento de proyectos. Actualmente el CIA, como les dije, tiene un límite inferior de 1.000 hectáreas, que es enorme, ya les mostré el área que eso se representa, pero entonces podemos mandar 2 proyectos de 999 que no tendrían que pasar por CIA, ¿cierto? Entonces eso también habría que evitarlo en un diseño legislativo para que no tengamos exactamente ese mismo problema. En conclusión, las actuales regulaciones forestales ven lo forestal, pero el problema es mucho más grande que lo forestal, es ambiental y también es territorial. Yo acá les mencioné lo que les mencioné de los cabildos campesinos. Yo no soy experta en relaciones con las comunidades mapuche, pero creo que eso también es importante considerar. Lo que hemos estado viviendo, no podemos ignorar el contexto actual. Hay una conflictividad y esa conflictividad tiene que ser mejor tratada y puede ser mejor tratada y no puede ser únicamente, y no va a ser únicamente a través de planes de manejo. O certificaciones forestales que por lo demás son privadas y voluntarias. O sea, el día que mañana una empresa forestal de 1 millón de hectáreas decida no tomar más la FSC porque no es rentable o porque los mercados de China no se lo solicitan, simplemente deja de hacerlo y simplemente nos quedamos sin ese tipo de consideraciones ambientales. Entonces hay que tener una visión mucho más amplia de este problema. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por la exposición. Ofrezco la palabra ahora sobre las exposiciones de nuestros invitados. Senadora Órdenes. Muchas gracias, presidente. Agradecer a cada uno de los invitados, invitadas que han expuesto hoy día. Yo tengo varios temas porque, primero respecto de la CONAF, yo quizás le solicito que mayor precisión respecto al proyecto de ley en sí mismo, porque se hicieron varias intervenciones, pero solo al final, a partir de lo que se señala desde la Fiscalía de la CONAF. Además se establece que a juicio de la Corporación Nacional Forestal existe una regulación suficiente para este tema. De ello concluyo que la modificación a la ley de base del medio ambiente y someter a evaluación de impacto ambiental todos los proyectos de desarrollo y explotación forestal no sería necesario. Entonces, pedir claridad a la institución pública que está tan ligada a este tema, una definición más clara respecto al proyecto en sí mismo. Escuchando a la doctora Manusevich, a mí me parece interesante lo que plantea, porque Chile no es el mismo. Hoy día, no solo Chile, el planeta, estamos en un contexto de cambio climático y las plantaciones forestales y las explotaciones, hay que ser claros que también tienen un impacto. Yo creo que tenemos que partir por ese reconocimiento. Si bien existe regulación, yo coincido que dado la data también de esa regulación y al existir, por ejemplo, protocolos como se señalaba, pero que son voluntarios, la verdad que el ejercicio no está completo. Entonces, tenemos grandes plantaciones. En los reglamentos, claro, se exige a las plantaciones actuales para que entren a evaluación de Arica a Coquimbo 20 hectáreas por año, 20 hectáreas al año. Valparaíso, región metropolitana, 200 hectáreas. O'Higgins, Aysén son 500. Las dimensiones a mí me parece que son bien significativas. Y Magallanes, que se parece tanto a la región de Aysén, que la región que represento, 1000 hectáreas. Entonces, efectivamente, uno podría hacer una sumatoria de proyectos, poner de 900 hectáreas en el caso de Magallanes, y no se somete a evaluación de impacto ambiental, y por lo tanto nunca vamos a conocer cuáles son los impactos de esa industria forestal en cada uno de los territorios. Porque, a mi juicio, faltan indicadores mucho más precisos que permitan garantizar la sostenibilidad en el tiempo, y además es solo sobre suelos frágiles lo otro que se plantea. Entonces la pregunta es, yo creo que hay que hacer un cambio, que esto tiene impacto en el medio ambiente, ya no es solo un tema, el bosque además es complejo, no son solo árboles, hay recursos madereros no forestales, acá está el tema de la morilla, por ejemplo, los ejemplos hay varios. Entonces, o nos hacemos cargo de esa realidad compleja, y los tiempos creo que son esos, y ahí yo
a la CONAF lo que le pediría es una opinión más clara, porque no me quedó claro, respecto de este proyecto de ley. ¿Ah? Porque la última declaración tampoco me hizo mucho sentido. Y efectivamente, si solo basta con una modificación al CIA, o tenemos que ir más allá. Porque no es solo un tema de superficie. La erosión va a seguir siendo parte de los impactos. Y además, como los que estamos en medio ambiente sabemos, a veces se generan temas como no hay participación ciudadana, cómo abordamos también las otras dinámicas que a veces generan conflictos entre comunidades. Y eso en Chile hay varios, sobre todo en la zona donde se concentra la industria forestal, existe, entonces tampoco podemos desconocer eso. Entonces, pues me parece incluso que el proyecto que estamos evaluando es simbólico, es el primer paso para ir más allá. Entonces, en realidad agradezco el aporte que hace la doctora Manusevich, pero mi tema es con la institución pública. ¿Por qué no regular más? Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra para poder hacerle algunas consultas, particularmente a nuestros invitados. Senadora Allende. Presidenta, yo tengo que decir que coincide... ¿Tiene la palabra, senadora? ¿Perdón? No le oí. ¿Qué me dijo, presidente? Se escucha perfecto. ¿Quién tiene la palabra? Ya, muy bien, que no escuché bien. Quiero decir de que coincido plenamente, o más bien la senadora Órdenes, hemos coincidido. Entonces, la evaluación que yo hice inicial, que usted llamó comentario, pero para mí no era un comentario, hice dos cosas precisas. Uno, una pregunta, ¿qué opinaban sobre el dictamen de la Contraloría? Y segundo, que sí, me parecía que no se habían referido de manera más específica o en detalle al proyecto como tal. Entonces, que era necesario como conocer a lo mejor más en profundidad realmente cuál es su mirada, más allá de lo que entendí que decían, que bastaban con las leyes forestales. Lo cual, obviamente, a mi modo de ver, contrasta con lo que nos ha presentado la doctora Manusevich. Yo creo que hace falta una mirada mucho más ambiental y territorial, y también incluso con más participación, digamos, yo supongo, para que haya más legitimidad, pero sobre todo porque esta es una ley que ya tiene muchos años, y obviamente en esos años no hablábamos ni teníamos las definiciones que hoy día podemos tener sobre ecosistema, la biodiversidad, los efectos y los impactos que tiene, los ciclos, digamos, la captura del carbono, una cantidad de temas que yo creo que efectivamente van más allá de una mirada solamente regulatoria forestal. Eso es como lo que puedo comentar. Y segundo, la otra pregunta que quiero agregar es si efectivamente que se sigue aplicando el decreto 701 en cuanto a que se mantiene e incluso con exenciones de pago de impuestos territoriales o exenciones tributarias, si estoy en lo correcto. Gracias, senadora. Si no hay más preguntas, pasaríamos a nuestros invitados, partiendo por el director de la CONAF, a quien, antes de darle la palabra, quiero hacerle una consulta de algo que a uno lo deja preocupado, director don Rodrigo. Usted el día de ayer, en una extensa entrevista en el diario, dice las novedades de CONAF para el control de los incendios. Usted señala, muy relajado, que le preguntan cómo va a confrontar el plan de deforestación vinculado al programa de reactivación económica. Usted dice, lo hemos puesto fundamentalmente en generar mayor empleo y con proyectos de deforestación y recuperación de zonas quemadas, que signifiquen plantar una superficie de 25.000 hectáreas en la temporada 21-22. Lo haremos. Se considera favorecer al menos a 2.250 familias en la zona, con más de 4.000 jornadas equivalentes. El criterio es tener tanto. ¿Con especies nativas o exóticas? Le preguntan. La forestación se realizará tanto con especies exóticas también como nativas conforme a la zona. Incluso usted dice, lo mismo criterio le tendremos para la recuperación de bosques quemados. La idea es ver cómo recuperamos vegetación arbórea donde había, y nuevamente se trabajará con pino, eucalipto y especies nativas. La industria frutícola plantea que ¿por qué no aplicar el símil del 701 para reconvertir agrícola? Y usted dice que también no hay ningún problema de aplicar el 701. Perdóneme, director, pero me parece que en estos tiempos
pandemia, crisis de medio ambiente, cambio climático, las observaciones que entre otras nos hace ahí Daniela, en que no se tenga una mirada de revisión holística, sistémica, de lo que es la naturaleza sobre el 701, me parece un crimen, para decirlo en buenas palabras. Lo que usted señalaba muy extensamente en su presentación de la cantidad de quintales de harina, de trigo que se cosechaban, 55 quintales por hectárea de trigo en aquella época, principalmente en Mayeco. Yo quiero decirle que después de las plantaciones de pino y eucalipto no se va a cosechar ni pino ni eucalipto porque la pérdida de suelo es brutal, es brutal. Y no solo de suelo, la pérdida de agua, la salida de las comunidades, de los pequeños agricultores, de la provincia de Litata, la provincia de Cauquenes, son lugares en que se seca el corazón y el alma para los que la tienen el recorrer esos territorios. Entonces, yo creo que es tiempo ya que plantaciones de esta naturaleza, que más allá de lo que dice Daniela en la extensión de las 1000 hectáreas o 500, nosotros entendamos que una plantación, la plantación de especies exóticas en un determinado territorio, en una determinada dimensión independiente del suelo, causan una serie de efectos que no solo son forestales o al suelo, son ecosistémicos, son para la comunidad, que es lo que evalúa precisamente los estudios de impacto ambiental, cómo una actividad genera un conjunto de externalidades. Y ese creo que es el debate que nosotros tenemos que entender. Nadie está en contra de la industria forestal, de que hay que plantar, de que hay que tener esa producción, pero es la magnitud, es la extensión. A mí siempre me ha impactado mucho el concepto de desiertos verdes, los desiertos verdes que se han convertido las grandes plantaciones de eucaliptus y pino. Entonces, pregunta concreta, Daniela, ¿cómo usted vería el poder analizar los efectos ecosistémicos? Tú hablas de la visión holística en este proyecto de ley. Si tienes algún efecto, alguna visión de derecho comparado de cómo se regulan en otras partes, y particularmente a don Rodrigo, puedes preguntarle qué evaluación hacen ustedes del 601, más allá de la cantidad de hectáreas plantadas, más allá de la cantidad. ¿Qué es lo que piensan de la tala rasa? ¿Qué es lo que piensan de la concentración? Usted hablaba muy bien, 57% de las plantaciones están en manos de grandes empresas. Eso significó la salida. ¿Eso en cuánto se traduce? Yo le pediría que si usted me lo pudiera traducir en miles de hectáreas. Y esa pregunta, antes de darle la palabra, me había pedido la palabra la intervención Rafael Proes. También, Rafael, me imagino, para poder formular preguntas y escuchar a nuestros invitados. Gracias, presidente. Saludar a todos los senadores y senadoras que están en la sala, como también a nuestro invitado. Primero, presidente, quiero que aclaremos lo que nosotros como comisión vamos a abordar, ya que este proyecto inicialmente aborda el tema forestal, pero las conversaciones se han ido ampliando a otras instancias del sector agrícola, y creo que eso lo debiéramos acotar, porque si no, cambian también los invitados. Cambia todo el espectro de lo que nosotros vamos a conversar desde este punto en adelante. Dos, nosotros lo dijimos la vez anterior junto al senador Durana, la tecnología que existen, y lo voy a volver a decir hoy día, el suelo para los cultivos no es gravitante. Hoy día los suelos frágiles del pasado son quizás los más usados en todo lo que son los cultivos frutícolas, porque tiene condiciones totalmente diferentes a lo que se ocupaba cuando no existían las tecnologías de riego. Hoy día no es que se busquen los cerros por ser cerros, se busca porque ahí están las mejores condiciones de la productividad, y muchas veces los suelos bajos o los que eran buenos en otra época se destinan a cosas distintas, no como era, porque además estaban bajo riego, estaban bajo canal, había un sinnúmero de factores que hacían que uno se centrara en esos suelos, y no hoy día que con tecnología uno busca otras instancias. Aquí también lo que nunca se dice es cuánto aporta en SO2 todo el sistema de agricultura del país, sean forestales, fruticultura u otras, porque no todo es tan negativo. Entonces, por eso yo hago la pregunta inicial. ¿Qué es lo que vamos a abordar? ¿Vamos a ver solamente el tema forestal o va a ampliar esto a todos para poder ver qué tipo de expertos también podemos traer? Y que no solamente nos hablemos de medio ambiente, sino que también hablemos de cuántos cultivos generan cosas positivas en el cambio de uso del suelo, o sea, en el mejoramiento de los suelos, en el tema de
de lo que se puede aportar desde el punto de vista de mejoramiento de la calidad del aire y un sinnúmero de otras cosas. Uno ve las ciudades. Si nosotros nos fijamos en estos detalles, quiere decir que la región metropolitana no puede crecer más. Si en plena pandemia tenía crisis de contaminación tremenda. Entonces, no todas las externalidades que están sujetas a la parte productiva son los que crean los grandes problemas de la sociedad. Yo entiendo que hay que avanzar, y en eso usted me va a encontrar siempre a su lado, pero también cuidado que el avanzar puede significar mucho deterioro, no solo en la parte de no crecer, sino que también de eliminar actividades productivas que hoy día hacen mucha falta, sobre todo en este tiempo. Entonces, por eso, insisto, nos vamos a acotar al proyecto que está presentado o vamos a abrir esto a todo lo que significa la parte agrícola del país, tal como lo dijo el senador Durana la vez anterior. No es lo mismo Arica que el sur de Chile, no es lo mismo Atacama que el sur de Chile, y obviamente no podemos mirar esto como una pelota de fútbol donde todos los cascos son iguales, porque no es así. Entonces, yo quiero que primero aclaremos en comisión cuál es el alcance de este proyecto y dónde nos vamos a fijar. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, Rafael. Isabel. Breve. Primero quiero saludar al senador Proens. Me da mucho gusto verlo porque la verdad es que no lo quise llamar cuando tuvo su accidente. Me permite un minuto decírselo porque me pareció que iba a haber mucha gente con lo mismo. Así que quería saludarlo, por lo menos nos da mucho gusto. Estoy segura que los interpreto a todos de verlo de vuelta en el Senado y en la Comisión, digamos, de Medio Ambiente. Así que lo primerísimo que quiero decir es eso. Muchas gracias, Isabel. Las fotos que vimos fueron tremendas, pero rápidamente tuvimos noticias que no había habido nada, por eso no quise realmente atosigarlo con llamada, pero me da muchísimo gusto verlo de vuelta. Así que lo primero que quiero decir. Gracias, senadora. Decir de que es legítima la pregunta, pero es legítima también que entendamos que nosotros, lo que explicaba la doctora Manusovich es muy potente, digamos, en el sentido de que no podemos solamente tener una mirada que no sea una mirada más hoy día holística, integral, que tiene que ver efectivamente con temas como la biodiversidad o que tiene que ver con temas porque es muy importante, o ecosistemas e incluso recursos hídricos, todo eso es un solo sistema. O sea, no mirarlo de esa manera es caer en el mismo error que hasta ahora hemos cometido, creo yo, que era razonable 40 años atrás, pero no hoy día con la ciencia. Por eso yo insisto que este proyecto también requiere la opinión de la ciencia, porque es obvio que hoy día tenemos instrumentos, miradas, informaciones que no teníamos hace 40 años atrás. Eso es como lo primero que quiero afirmar. Y después señalar que justamente cuando yo hice referencia al dictamen es porque, ojo, lo que está diciendo el dictamen es que no cumpliría en teoría con el objetivo de proteger, recuperar, mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y política ambiental. O sea, no es porque sí. Entonces, en ese sentido, a diferencia de lo que opina el senador Proens, sí creo que tiene una relación. Por eso hice la pregunta específica, ¿qué opina CONAF de este dictamen? ¿Y cuál va a ser la posición de CONAF en este dictamen? Porque a mi modo de ver este dictamen, lo importante que aquí lo que se trata es ver cómo tenemos que tener un objetivo que se llama proteger, recuperar y mejorar para asegurar la sustentabilidad forestal y política ambiental. Los dos elementos son los que considera. Eso es. Gracias, Isabel, y también perdonen los invitados que estas son discusiones que corresponden a los marcos de la comisión, pero son importantes. Rafael, respecto a la pregunta, se han abierto hoy día algunas cosas de otras plantaciones, pero este proyecto, siendo uno de los autores de la iniciativa, es precisamente las plantaciones forestales, su regulación y los impactos. Yo creo que se agradece que hay distintas actividades, tú tienes razón, y recomiendo ahí que la discusión que tú estás dando, Rafael, en agricultura se está dando una discusión de la ley del suelo, que lo está tramitando, entre otras, me invitó a participar la senadora Aravena, que yo creo que por ahí van los aspectos que consideramos y que creo que tú apuntas bien en ese aspecto y que no corresponden necesariamente a CONAF. Por eso hoy día nuestra contraparte en cierta medida es CONAF por estos temas, además de Daniela como experta u otros expertas. Pero yo comparto tu criterio y al menos desde mi punto de vista, como uno de los impulsores del proyecto y como presidente de la comisión, es centrar esta discusión, este proyecto en particular, más bien en
en plantaciones forestales como esa actividad en el impacto que nosotros, la modificación que queremos hacer. Pero recojo y comparto la opinión principalmente en términos de suelo que debiera estar en el proyecto que comentábamos y que Agricultura lo está tratando bien y bueno, Carmen Gloria es muy activa en eso. Le ofrezco la palabra, partimos por el director de CONAFO, quienes ustedes tienen conveniente en algún momento para responder alguna de las preguntas, y Daniela al final también las preguntas que se le han formulado. Don Rodrigo, tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias por su intermedio. Tres cosas. Lo primero, para Fernando, que pudiera referirse al requerimiento de la senadora Allende, fundamentalmente, y también de alguna forma a lo que la consulta o el comentario que se refirió también la senadora Órdenes respecto al proyecto. Y en cuanto a Juan Carlos, se referirá también a algunos aspectos que ha tratado Daniela, la doctora. En lo personal, presidente, mi y nuestra mayor preocupación por los aspectos que usted plantea, desde luego mencionó el tema incendio, que es un tema que nos preocupa profundamente, desde las causas de los incendios, los impactos de los incendios, cómo afecta al medio ambiente, cómo afecta a las personas, cómo afecta todo el tema de la comunidad aledaña, cómo impacta también los recursos. En función de eso, hemos construido un programa de incendios a lo largo de todo el país, destinando los recursos que corresponden y abordando los aspectos tanto de clima, los aspectos de las comunidades, los aspectos de intencionalidad y conforme a esto también asignar las dotaciones, los recursos para, ojalá, prevenir con oportunidad, combatir con eficiencia cuando sea requerido y disminuir los impactos que estas emergencias finalmente, estas situaciones tengan. Por lo tanto, pues de pronto, presidente, mi mayor preocupación respecto a eso. Y eso, fundamentalmente. Segundo, quisiera señalar de que los espacios que ustedes nos conceden de participar en la comisión son ampliamente valorados y, desde luego, lo primero, disponibles para cuando ustedes nos quieran invitar y poder tratar con mayor especificidad temas que aquí han surgido. Y eso cuente con nosotros y cuente con los equipos profesionales de las áreas para que puedan exponer la posición de la CONAF con absoluta propiedad y profundidad. Y también con el conocimiento que ustedes tienen del Consejo de Política Forestal y todas las entidades que participan en ella, muchas de ellas entidades que representan a sociedades de ecología medioambientalista, la posibilidad también de que todas las propuestas y mociones puedan presentarse, discutirse, y este Consejo de Política Forestal, cuyo rol principal es asesorar al Ministerio de Agricultura en esta materia, recogerlas y hacernos cargo y presentarlas. Por lo tanto, presidente, en mi calidad de presidente del Consejo, quedo también a su disposición para recibir requerimientos, propuestas, y el Consejo abierto a requerir. Tenemos comisiones de trabajo, ¿cierto? Y tenemos también un cronograma de reuniones establecidos para efectivamente mantener una periodicidad en las reuniones y que podamos mantener una continuidad en las temáticas que también se puedan proponer y discutir. Termino eso diciéndole, señor presidente de la comisión, a su disposición. Y a objeto de poder responder algunos temas específicos formulados
por la senadora Allende y por la senadora Órdenes. Primero, quisiera dejar a Fernando Llona que se refiriera a algunos aspectos y requerimientos de consultas específicas de la Contraloría y otros, y luego Juan Carlos se referirá a algunos aspectos particulares de la exposición de la doctora Mazzucchi. Fernando. Perfecto. Adelante. Gracias, presidente. Micrófono, Fernando. Ahí sí. Gracias, señor presidente. Primero, referirme muy brevemente a la exposición de la doctora Manusevic, solamente en aquella parte en que se señala que nuestra legislación regula la intervención del bosque, es una legislación que tiene 45 años. El decreto ley 701 tiene aproximadamente esos años, pero la ley de bosque nativo es del año 2018 y contiene un título completo destinado a la protección ambiental. Es decir, en la legislación forestal nuestra, específicamente en la 20.283, se contiene un título completo, ¿no es cierto?, que dice relación con la protección del medio ambiente en relación con los instrumentos que maneja la corporación. Respecto de la consulta de la senadora Isabel Allende, haciendo uso o fundándome en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado, en este minuto nosotros estamos siendo y somos recurridos en un recurso de protección interpuesto por la Sociedad Nacional de Agricultura en contra de la Contraloría General de la República y también en contra de CONAF. Por lo tanto, nosotros somos recurridos en una causa que en este minuto está en acuerdo en la cuarta sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, nos cuesta un poquito referirnos al tema mientras el Poder Judicial no emita un pronunciamiento, y sobre todo siendo nosotros recurridos en esa acción de protección. Pero sí, yo creo que podemos decir algo en cuanto al origen, senadora, de estos planes de manejo de corta para recuperar terrenos con fines agrícolas, que es uno de los varios tipos de planes de manejo que la corporación, ¿no es cierto?, maneja. Me refiero a los planes de manejo de preservación, de conservación y protección, a los planes de manejo de uso múltiple, y están también estos planes de manejo de corte para recuperar terrenos con fines agrícolas. Estos han sido establecidos precisamente a partir de lo que yo señalaba en mi intervención hace un rato. Es decir, una de los fundamentos más fuertes que tenemos, ¿no es cierto?, para decir que nuestra legislación es suficiente para asegurar la protección del recurso bosque y de los recursos asociados al mismo, decía yo que era la reforestación. ¿Ya? La reforestación en virtud del principio de la renovabilidad de los bosques. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando se legisló en materia de la ley 20.283 y se llegó al tema de la reforestación, ¿ya?, ahí hubo un acuerdo transversal en el sentido, ¿no es cierto?, de que todo lo que dijera relación con el tema de la reforestación se remitiera, ¿no es cierto?, al decreto ley 701, porque la reforestación, tratándose de la ley 20.283, sería tratada en una ley distinta, junto con el tema de las áreas silvestres protegidas del Estado y junto con el tema de los monumentos naturales. Entonces, el artículo 5 de la 20.283, lo que a la reforestación se refiere, se remitió al decreto ley 701, que establece una norma que dice que bosque cortado o bosque reforestado. Esa es la regla general. Y estableció excepciones.
Y entre esas excepciones, una de las excepciones era que se podía reforestar en un lugar distinto del cortado o explotado, y la otra, ¿no es cierto?, señaló de que podía cortarse bosque para los efectos de recuperar terrenos con fines agrícolas siempre y cuando se dieran dos requisitos. Uno, que no se causara erosión del terreno, y dos, ¿no es cierto?, que ese terreno que soporta un bosque que se quiere cortar para recuperar terrenos con fines agrícolas haya tenido un uso agrícola. Ahí está la discusión técnica del problema. Ahora, nosotros como CONAF siempre, desde que sale la ley de bosque nativo el año 2008, actuó conforme a la remisión que hacía la 20.283 al artículo 21 y 22 del decreto ley 701. Y sobre eso, específicamente los fundamentos de eso, no quiero explayarme porque me entenderán, ¿no es cierto?, de que la causa está en estado de acuerdo, es decir, está a punto de ser resuelta por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Los alegatos terminaron el viernes pasado y la causa está en acuerdo. Pero ese es un poco el origen de lo que se ha dicho. Y nosotros hemos sido recurridos porque nosotros, en un principio, habiéndose emitido un dictamen por parte de la Contraloría, el mismo dictamen dice que la corporación tiene que adoptar medidas. Y la medida que adoptamos fue suspender, a partir de la dictación del dictamen de la Contraloría, el ingreso de todo plan de manejo de corta para recuperar terrenos con fines agrícolas. Está suspendido mientras los tribunales no se pronuncien respecto del recurso que se ha interpuesto. Eso, senadora, es lo que podemos decir respecto de este tema. Y respecto de la consulta de la senadora Orden en cuanto a la posición de la corporación, en el sentido de que si la legislación que hoy día tenemos, la normativa legal y la normativa reglamentaria es suficiente o no para los efectos de asegurar una adecuada protección de nuestros recursos boscosos y nuestros recursos asociados a ellos, como son el agua y el suelo. Personalmente pienso que es la adecuada. Ello no quita a que en algún minuto se pudiera plantear, ¿no es cierto?, algún tipo de modificación, pero de esta misma legislación forestal. Eso. Gracias. Gracias por la exposición. Presidente, por su intermedio, su permiso para concederle la palabra al gerente de fiscalización en la materia que consultaba la doctora. Perfecto, adelante. Gracias, presidente. Ok, ahí está. Saludarlos nuevamente por su intermedio, presidente. El sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de gestión ambiental al cual concurren aquellos proyectos que tipifican de acuerdo a los literales, ¿cierto? Y que generan un impacto significativo, ¿ya? En ese sentido, concurren diferentes servicios a la evaluación ambiental. En esa tramitación, los diferentes servicios lo hacen a través de sus competencias, ¿ya? Competencias dadas por sus regulaciones, por sus normativas, lo cual implica que esos elementos son los que se deben considerar de manera fundante en la evaluación de impacto ambiental. Nosotros en la exposición, en la conclusión principalmente, señalamos claramente que nos parece adecuado, más allá de regular la actividad forestal por la vía del sistema de evaluación de impacto ambiental en lo competente a la corporación, es hacerlo a través del perfeccionamiento de nuestras normativas.
que, como lo dice anteriormente don Fernando Illona, si amerita algún mejoramiento, es en ello en donde se deben realizar, porque esos mismos mecanismos son los que nosotros vamos a tener y deber tener presente en la evaluación de impacto ambiental. Ahora bien, hoy día, distinto hace 40 años, 30 años, 20 años, incluso 15 y 10, las empresas forestales y el mundo forestal y en general aquellos que quieren mejorar sus mercados están suscribiendo de manera paulatina la certificación forestal. Por lo tanto, son elementos que están evolucionando hacia ello, ¿ya? El camino es hacia allá. Bien se ha dicho en la comisión que el mundo está cambiando y efectivamente Chile está dentro del mundo. Ahora bien, creemos y consideramos también, y lo dejamos entrever en la conclusión, de que hubo un esfuerzo extraordinario de reunir un sinnúmero de instituciones, efectivamente, porque identificaron algunos elementos que eran necesarios mejorar e incluirlos de manera voluntaria en un principio, pero eso no implica que no se transformen en elementos regulatorios el día de mañana. Puedo dar fe de que las empresas forestales y los propietarios forestales están manifestando su intención de vincularse directamente al protocolo de plantaciones y además están mencionando la suscripción de las certificaciones forestales en los planes de manejo. Aditivamente, el protocolo de plantaciones tiene una componente que es el programa de protección contra incendios forestales y que hoy día, siendo voluntario en su momento, hoy día la corporación lo ha hecho obligatorio para todo plan de manejo. Por lo tanto, creemos que los mecanismos de resguardo en el ámbito de las competencias de la corporación ya se están considerando. Ese era nuestro enfoque, nuestro punto, y efectivamente con esto no queremos minimizar el sistema de evaluación de impacto ambiental. Creo que para nosotros es un instrumento de gestión muy relevante, muy importante, pero a partir de ello, intentar regular la intervención forestal, nos parece que primero debiéramos atenernos a mejorar nuestras regulaciones. Presidente, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Le damos la palabra a continuación a Daniela. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero responder a varios puntos que se plantearon, en particular uno que me llamó la atención de que el suelo ya no existe, que los desarrollos tecnológicos actuales son tales que el suelo simplemente es un factor que no deberíamos considerar. Si uno analiza lo que ocurre ahora en Petorca, social y ambientalmente, es terrible, ¿ya? Lo que ha pasado es que justamente transitoriamente, producto de estas nuevas tecnologías que emergen, transitoriamente se logra plantar, luego se logra quizás producir un par de veces, pero la sequía ha sido tan grande que muchos de los paltos y muchos otros cultivos que se hicieron en zonas que pueden haber sido bajo ciertas condiciones más productivas, hoy en día están abandonados. Se utilizó el agua, se dejó sin agua en la cuenca hacia abajo y hoy día esas zonas no son productivas. Existe información satelital de eso, existe evidencia de que esas zonas no se han mantenido productivas, ¿ya? Quería aclarar ese punto. Respecto a justamente esta idea de que la ley de que tenemos a la ley de bosque nativo del 2008 que es más moderna. Efectivamente es más moderna. Sin embargo, justamente todo el problema o todo el caso que ha habido con Contraloría y todo lo que se ha comentado, se hace referencia justamente al 701. Entonces estamos como en un área gris de que por un lado convivimos con dos leyes en el fondo. Una ley que tiene 45 años y otra ley que tiene poco más de 10 años. Entonces, ahí es importante mencionar que en los hechos, en la forma en la que estamos funcionando, seguimos funcionando con el decreto de ley 701.
y seguimos teniendo esta visión de reforestación, de que cambiar un árbol por otro es como sustituir una cosa por otra, entonces como que fuera un objeto que se cambia por otro objeto, cuando justamente todo el conocimiento científico y el avance en ese sentido va hacia entender que no son objetos aislados, que cambiar un árbol por otro no implica necesariamente que estamos conservando funciones ecosistémicas. Nuevamente la definición de bosque, porque la definición de bosque es una definición muy restrictiva que ha sido científicamente debatida. Les acabo de mostrar un paper de 2018, donde indica que la actividad forestal es una presión para el bosque nativo en 2018, con todas las leyes que ya existen. Respecto a si existe alguna visión de política comparada, bueno, donde yo estudié, que en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, cada estado, la regulación federal, nueva regulación estatal y algunas ciudades tienen regulaciones propias. Pero lo que sí era claro es que existía lo que se llama zoning. Zoning es la zonificación ambiental. Zonas donde se pueden y zonas donde no se pueden hacer cosas. Y es mucho más restrictivo que en Chile y hay que pedir mucho más permiso. Hay 3 capas, digamos, de gobierno. Entonces hay una visión muy distinta y hay una visión mucho más de paisaje, porque no estás, la zonificación ambiental no está restringida a nivel de predio como lo está en Chile. Al final, cada predio hace su plan de manejo y se supone que la suma de todos los planes de manejo nos van a dar una sustentabilidad de paisaje. Eso es un supuesto muy fuerte. Entonces, por eso hay una zonificación ambiental. En Alemania entiendo que también hay zonificación ambiental, entonces existen muchas otras regulaciones que son mucho más holísticas. Y, en ese sentido también me parece muy importante también mencionar que actualmente, o sea, entiendo que se sigue debatiendo el servicio de áreas protegidas, todavía no tenemos un sistema integrado que esté en un ministerio, que esté alineado con la misión que le corresponde a la conservación de los parques nacionales. Seguimos exactamente en el mismo problema. Entonces, justamente al final mi mensaje total es 2020. En el 2020 el tema ambiental ya no es planes de manejo, ya no es densidad forestal, es en parte, eso sí, es muy importante, que bueno que exista excelente calidad técnica en ese sentido, pero también es función ecosistémica, también es paisaje, también es áreas protegidas y también es impacto social. Entonces ya nadie puede pensar el tema ambiental como simplemente la sustitución de un árbol por otro. Ya eso no es lo más nuevo, no es lo más atingente, como les mencioné desde el principio, la realidad ambiental y social que está, me parece, viviendo el país. Muchas gracias, Daniela. Creo que es importante seguir avanzando en eso. Sería importante al equipo de CONAF, ahí don Rodrigo con su equipo, si nos pueden hacer llegar algunos los documentos, tanto este protocolo de plantaciones forestales. Yo no sé si ustedes tienen protocolo también de cosechas forestales, porque una cosa es plantar y otra cosa es la cosecha, la tala rasa, que también son brutales, y nadie las fiscaliza. También son elementos fundamentales, ya que estamos hablando de bosque, pero también están ustedes cordialmente invitados. Está ahí también Andrés Meneses del Ministerio de Agricultura para la tramitación que vamos a seguir en este proyecto. Y como muy bien lo fijábamos hace un par de minutos, la referencia es las plantaciones forestales, para ver de qué manera las sometemos o regulamos sus efectos ecosistémicos para las discusiones que siguen en la ley. Yo lo que les pediría, estamos cumplida con la orden del día, que nos pusiéramos de acuerdo luego internamente para ver los próximos invitados la próxima semana. Magdalena, ahí le vamos a hacer llegar también a los senadores y senadoras que nos hagan llegar su documentación. Sí. A Daniela también le pediría alguno de los papers que usted hizo referencia, que se acompañen en la comisión, porque eso nos sirve luego para la historia de la ley o para consultarlos en cualquier momento en la tramitación de este proyecto. Estimados colegas, estamos cumplidos con la orden del día y si no hay más preguntas, estaríamos poniendo término a la sesión. Estamos ok. Bueno, y don Rafael Proens, que se mejore. Saludos, Debe ser la Rafael. presidencia de RN que le ha traído muchos problemas y cansancio. Ay, Presidente, fue una de esas cosas que pasan en la vida, que no deben pasar porque se supone que en una carretera concesionada no pueden haber animales. Más solo los que andan en la ruta. Pero animales no debieran haber habido ahí. Y le puede pasar a cualquiera. A Dios gracias no me pasó nada. No tuve ningún rasguño ni nada.
y el auto dice más de lo que realmente fue en cuanto a los que llamó adentro. Así que gracias por la preocupación a todos. No, suerte, Bueno, Rafael. Gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.